En la clase de hoy vamos a ver las aplicaciones lineales de los amplificadores operacionales. Pero antes, déjame decirte que si no te has visto todavía el vídeo introductorio sobre los amplificadores operacionales o el vídeo sobre amplificadores operacionales en lazo abierto, sería bueno que parases este vídeo y te vieses los que te indico en la etiqueta de arriba a la derecha, porque en esta clase vamos a usar lo que vimos en esos vídeos. Y una vez dicho esto, empecemos. En la electrónica existen numerosas aplicaciones lineales, seguidores de tensión, amplificadores inversores, integradores, etc. Estas aplicaciones se dan cuando un amplificador operacional se realimenta negativamente, teniendo una aplicación u otra en función de qué elementos intervengan en el circuito y cómo se conecten. Si se trabaja con aplicaciones lineales, se suele considerar que los amplificadores son ideales, es decir, impedancia de entrada y ganancia de tensión infinita e impedancia de salida nula. Hacer esta suposición hace que la corriente de entrada al amplificador sea cero, que el amplificador se comporte como una fuente ideal de tensión y que si tenemos realimentación negativa, la tensión en la entrada inversora del amplificador sea igual a la tensión en la entrada no inversora. En caso de tener un amplificador real, también se suelen poder hacer estas suposiciones, porque las variaciones que se producen con respecto al comportamiento ideal suelen ser despreciables. De estos tres efectos, el único que no es inmediato de ver si miramos el circuito equivalente de los amplificadores ideales es el de que la tensión de la entrada inversora es igual a la tensión en la entrada no inversora. Para ver este efecto, vamos a usar el siguiente circuito, y vamos a suponer que en el instante inicial tenemos una tensión de salida igual a cero y una tensión de entrada igual a U sub V, que se mantendrá constante en el tiempo. Usando lo que aprendimos en la clase de amplificadores operacionales en lazo abierto, vamos a calcular la tensión de salida a partir de la tensión de entrada. La tensión en la entrada negativa es igual a la tensión de la salida, por lo que en el instante inicial tendremos que U sub V es mayor que cero, y que la salida será la alimentación positiva, lo que provoca que la tensión en la pata negativa del amplificador crezca un poco. Esta comparación se repite una y otra vez, haciendo que la tensión en la entrada inversora crezca poco a poco hasta que supere U sub V. En este instante, la salida pasará a valer la alimentación negativa, porque la entrada inversora es mayor que la entrada no inversora, provocando que la U sub menos empiece a decrecer. De esta forma, transcurrido un tiempo, se termina llegando a que la tensión de salida será idéntica a la tensión de entrada, porque la tensión en la entrada inversora es igual a la tensión en la entrada no inversora. En el único caso en el que la tensión de salida no se hace igual a la tensión de entrada es cuando el amplificador se satura. Por ejemplo, si la entrada es 20 y las alimentaciones son más menos 15, la tensión de salida será más 15. Lo que sucede es que la salida del amplificador no puede ser mayor que sus alimentaciones, y en caso de que se intente superar los límites que marcan las alimentaciones, la salida será igual a una de ellas. Y ahora presta mucha atención. En esta diapositiva hemos hablado de varios puntos importantes, que además te caerán en el examen, como los tipos de aplicaciones lineales o la saturación de los amplificadores. Pero estas carecen de importancia si las comparamos con estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones son las que vas a tener que aplicar en todos y cada uno de los ejercicios que resuelvas. Podría llegar a decirse que son las leyes fundamentales de la realimentación negativa, así que grábatelas a fuego en la memoria. Y dicho esto, pasemos a ver algunas aplicaciones lineales. La primera aplicación que vamos a ver es el seguidor de tensión. Esta aplicación es la que usamos en el ejemplo de la diapositiva anterior, con la única diferencia de que ahora no tiene dibujadas las patillas de las alimentaciones. Estas patillas, aunque no estén dibujadas, sí que están. Lo que sucede es que cuando solo nos interesa cómo es la tensión de salida en función de la tensión de entrada, y no tenemos que hacer cálculos, no se suelen dibujar para no sobrecargar el circuito. Resolviendo este ejemplo mediante ecuaciones, tenemos que U sub menos es igual a U sub más, por ser realimentación negativa, y por cómo está conectado el circuito, que U sub menos es igual a U sub S y que U sub más es igual a U sub V. De esta forma llegamos a que U sub S es igual a U sub V. La siguiente aplicación que vamos a ver es el amplificador inversor. Para resolver este ejemplo, lo primero que vamos a hacer es pintar las siguientes intensidades en el circuito, y luego aplicar la primera ley de Kirchhoff en este nudo para llegar a que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2, porque como habíamos dicho, al amplificador no le entra corriente. Por otra parte, podemos escribir la igualdad de tensiones en la entrada del amplificador, con la particularidad de que esta vez es igual a cero porque la entrada no inversora está conectada a tierra.
Por último, solo nos falta calcular las intensidades usando la ley de Ohm, sustituir y operar, para llegar a que la relación entre U sub S y U sub V es la siguiente. Este tipo de relaciones entre tensión de entrada y tensión de salida se denominan funciones de transferencia. El siguiente ejemplo que vamos a ver es el sumador. Este circuito se resuelve de igual forma que el anterior. Primero se pintan las intensidades que circulan por las resistencias, luego se calcula su valor, después se aplica la primera ley de Ohm y por último se opera para llegar a la siguiente relación. Estos tres ejemplos que hemos visto están formados únicamente por resistencias. Pero como ya sabes, las resistencias no son el único elemento pasivo que existe. También están las bobinas y los condensadores. En electrónica rara vez se usan las bobinas. Sin embargo, los condensadores sí son muy habituales usarlos, como por ejemplo en el derivador. El derivador se resuelve de igual manera que siempre. Se plantean las intensidades, luego las ecuaciones, y más tarde se resuelve, llegando a que para este caso la tensión de salida depende de la derivada de la tensión de la entrada. Ahora quiero que prestes de nuevo mucha atención, porque voy a explicar cómo hay que operar con los condensadores para evitar tener que hacer derivadas e integrales. Si recordamos, de la asignatura de electrotecnia los elementos pasivos se pueden expresar mediante impedancias equivalentes, Z sub R, Z sub C y Z sub L. La ventaja de expresar los elementos de esta manera es que la intensidad es la tensión entre la impedancia, y que la asociación en serie y en paralelo se reduce a sumas y divisiones, olvidándonos de las derivadas. Con lo único que hay que tener cuidado es que el condensador y la bobina, al hacer la impedancia equivalente, nos aparece una variable S, que es igual a la velocidad angular por J, siendo J la raíz de -1. Usando estas impedancias, podemos resolver el ejercicio calculando las intensidades, sustituyendo y simplificando. El siguiente ejemplo es el integrador, pero esta vez quiero que lo intentes resolver tú solo. Te dejo directamente la solución, sé que eres capaz de entender cómo se calcula. Llegados a este punto, es posible que estés pensando que a lo mejor es conveniente aprenderse las funciones de transferencia de memoria. Y la respuesta es que sí. Es muy conveniente saberse las funciones de transferencia. Pero si vas a aprendértelas, quiero que lo hagas de una forma inteligente. Imagínate que tenemos el siguiente amplificador inversor, formado por dos impedancias. Si resolvemos este circuito, llegamos a que la función de transferencia es -Z2 entre Z1. El amplificador inversor, el derivador y el integrador son circuitos prácticamente iguales. Lo único que cambia de uno a otro es alguno de los elementos pasivos por los que está formado. Por esta razón, no es necesario aprenderse tres funciones de transferencia, sino solo una. Teniendo esta función y las impedancias equivalentes de cada elemento pasivo, solo es necesario particularizar el circuito para cada caso y sustituir para obtener la función de transferencia, el amplificador inversor, el derivador y el integrador. Lo que te recomiendo es que te aprendas las funciones de transferencia de este estilo, y que luego el día del examen particularices para el caso que tengas. Pero eso sí, aunque te aprendas algunas funciones de memoria, es necesario que sepas sacarlas a partir del circuito, porque existen infinidad de circuitos y es posible que en el examen te caiga alguno que no te hayas aprendido. Y otra cosa, en los ejemplos anteriores y posteriores, aunque usemos resistencias en vez de impedancias, la función de transferencia es la misma. Las R se pueden sustituir por Z, así que si quieres aprenderte alguna otra aplicación lineal de memoria de esta clase, y esta aplicación está formada por resistencias, puedes hacer el cambio de resistencia a impedancia sin afectar a la función de transferencia. Las dos siguientes aplicaciones son el amplificador de ganancia positiva y el amplificador diferencial. Estas dos aplicaciones creo que las intentes resolver tú solo, pero antes de que pares el vídeo te voy a dejar las intensidades que quiero que uses, para que luego te resulte más fácil comparar tus resultados con los míos. De nuevo te dejo solo la solución, sé que eres capaz de entenderla. A modo de consejo, estas dos funciones de transferencia te recomendaría que también te las aprendieras, porque suelen caer bastante en los exámenes. En cualquier caso, como habrás podido ver en apenas 2 minutos, se pueden obtener, así que la elección es tuya. Y con esto doy por terminada la clase de hoy. Como siempre, cualquier cosa que necesites, déjamela en los comentarios. Espero que la clase te haya gustado y recuerda, estudia para sacar un 10 y sacarás más de un 5.